Ayer, informe de la CIDH, recomendaciones al Estado colombiano, luego de su visita en el marco de las protestas que se han venido presentando desde finales del mes de abril. Reacciones a favor, reacciones en contra a estas recomendaciones que hace la CIDH al Estado colombiano. 7 de la mañana, 15 minutos, saludamos a la alta consejera de la Presidencia de los Derechos para los Derechos Humanos, Nancy Patricia Gutiérrez. Doctora Gutiérrez, gracias por atendernos. Feliz día. Buenos días, un saludo muy especial para ustedes. Bueno, ya hemos escuchado varias respuestas, reacciones desde el Gobierno Nacional, el propio presidente Iván Duque, la canciller y vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, también el ministro de la Defensa. Desde la Alta Consejería para los Derechos Humanos, ¿cuál es la reacción general ante este informe de la CIDH? Bueno, pues en realidad la Comisión Interamericana reconoce temas para el Estado colombiano como un Estado sólido, un Estado que tiene una institucionalidad democrática, participativa. Sin embargo, el gobierno se aparta en algunas consideraciones que tienen que ver con definiciones que no corresponden pues a los esfuerzos y a las tareas que se hacen permanentemente en materia de protección de derechos humanos. Temas como definiciones como los famosos cortes de ruta cuando se refería a los bloqueos. Entre otras cosas, porque precisamente la situación aquí no ha sido solamente de unas manifestaciones que se han hecho en algunas de las vías o que haya sido momentáneamente, sino que fue algo sistemático el bloqueo de vías que llevó a la afectación y vulneración de derechos humanos de muchos sectores de la población, de miles de personas, y frente a eso pues el Estado también tiene que recurrir a lo que es la protección de los derechos de todas las personas que no están en esos hechos de violencia. Sí, doctora Nancy Patricia Gutiérrez, hay algunas reacciones también a favor de este informe. La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, ha dicho que apoya, que reconoce, que pondera este informe de la CIDH y que además agradece que se hayan tenido en cuenta las informaciones que desde la alcaldía de Bogotá se dieron para enriquecer este informe y estas recomendaciones. Y dice ella que desde ya va a empezar a tomar algunas medidas para poder defender la protesta pública y para poder hacer una mejor instrucción en derechos humanos a la policía. Eso lo puede hacer la alcaldesa Claudia López, es decir, ¿se puede acoger un informe si no se acoge desde el nivel nacional? A ver, lo que ocurre es que en Colombia pues hay unas competencias y unas instancias definidas. Por ejemplo, la Fiscalía General de la Nación es la autoridad competente para la investigación, los jueces de la República para la sanción correspondiente, y efectivamente el presidente Iván Duque ha insistido en que todas las denuncias que se tienen sobre posibles violaciones de derechos humanos y de vulneraciones de derechos humanos deben ser investigados por la Fiscalía General de la Nación, por la justicia ordinaria, y en últimas eso es lo que se hace realmente. ¿Qué acepta el Estado colombiano de este informe de la CIDH? Excesos de algunos miembros de la fuerza pública, de pronto que no hay claridad en las cifras entre las distintas instituciones, de todo lo que dice la CIDH, ¿qué sí acepta el Estado y el gobierno? Pues mire, el hecho de haberse anunciado unas reformas al interior de la Policía Nacional, lo ha manifestado el ministro de Defensa, el director general de la Policía, teniendo un enfoque de mayor capacitación y acceso en materia de derechos humanos, pues es indiscutible que se requiere pues esa capacitación, esa transformación. El presidente ha anunciado que llevará el 20 de julio al Congreso un proyecto de ley que será de amplia discusión. Es decir, aquellos temas en donde haya que mejorar, pues se mejora en decisiones autónomas del gobierno soberano del Estado colombiano. También en cuanto a los temas de diálogo que hace referencia a la Comisión, Colombia, y así lo dice el decreto 03 del año 2021, que genera las reglas de juego para la garantía de la protesta pacífica, allí dice que se privilegia el diálogo. Entonces en eso hay una coincidencia con la Comisión Interamericana. Ahora la misma comisión hace un análisis sobre los hechos de violencia, y en los hechos de violencia dice cómo hay el actuar de grupos al margen de la ley que tienen una incidencia también
en la alteración del derecho a la manifestación pública. Entonces son muchos elementos que consideramos, sin embargo, pues uno entiende que la comisión en 3 o 4 días pues no alcanza a profundizar en una investigación y por eso insistimos que las investigaciones deben hacerlas aquí las autoridades competentes. ¿Considera el gobierno que este informe de la CIDH, que es producto de esas reuniones que usted nos dice que tuvo, población civil, por supuesto las instituciones del Estado, es contundente en rechazar los actos vandálicos? Sí, la comisión ha sido contundente en rechazar la violencia, las muertes de tantas personas, las lesiones personales y pues hay unas discrepancias ya en lo que tiene que ver en los elementos o las herramientas que tiene el Estado para enfrentar estos hechos de violencia. Y la Policía Nacional y el Ministerio de Defensa, el gobierno ha entregado también todo lo que es el trámite, el uso de los protocolos y de los estándares internacionales previo a las decisiones, por ejemplo, de la intervención del SMAT, que es una de las preocupaciones que allí se presenta. Es decir, Colombia es un Estado social de derecho que tiene unas fuertes instituciones y que adicionalmente pues lleva a que estas se cumplan y para ello están. Y por eso consideramos que la segunda parte, es decir, el tema que tiene que ver con las investigaciones y la aplicación de justicia debe estar en Colombia y debe darse una respuesta para que se identifique con claridad las causas y los responsables de los hechos de violencia. Otra de las grandes preguntas, doctora Nancy Patricia Gutiérrez, es si estos hechos y lo que informa la CIDH es vinculante, es decir, Colombia está obligada a atender estas recomendaciones, ¿se vería obligada si no lo hace a sanciones? No es vinculante, no habría sanciones y se trata precisamente de revisar también todas las acciones en su conjunto que tiene el Estado en materia de protección de derechos. Aquí la comisión pues cumple con un mandato de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos, pero Colombia efectivamente dentro de sus instituciones y sus competencias tiene también el mismo fin y es que haya una protección y que se cumpla con la defensa de los derechos humanos al interior del país. Entonces sí, no hay una consecuencia y sin embargo pues no se trata de discutir o no el cumplimiento, sino de pensar qué más acciones hay que hacer para la protección de los derechos humanos. Pero entonces, si no es vinculante, ¿no se podría llevar a la Corte Interamericana, no se podría sancionar a Colombia? No, eso no acarrea una sanción para Colombia, pero como digo, no se trata de discutir el que se cumplan o no se cumplan, se trata de revisar también que se tengan en cuenta las acciones que adelanta el Estado colombiano, el gobierno nacional, los gobiernos territoriales en materia de protección de derechos y mejorar lo que haya que mejorar indiscutiblemente. Es la alta consejera presidencial para los derechos humanos, Nancy Patricia Gutiérrez. Gracias por atendernos, un feliz día. Bueno, feliz día para ustedes.